Hola, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con la serie del infinito. La vez pasada nos quedamos en ver que el conjunto de los pares, por ejemplo, es exactamente el mismo tamaño que el conjunto de todos los números naturales. Y ahí la lógica empieza a fallar, la lógica clásica, porque de un conjunto, cuando tú le quitas una parte, de un conjunto finito, el conjunto resultante es más chico, ¿no? O sea, las partes siempre son más chicas que el todo, pero en conjuntos infinitos la lógica es diferente. La lógica empieza a funcionar como que tú le quitas la mitad a un conjunto infinito y sigue siendo del mismo tamaño. Y además, eso que le quitaste y que cuentas es del mismo tamaño que el conjunto original. Y cada una de las partes, o sea, los pares y los impares, o los cuadrados, o los múltiplos de 8, o el grupo que tú elijas de todos los naturales, no un conjunto finito, sino que se extienda al infinito, cualquiera de esas partes va a ser igual al todo. Y entonces tú puedes sumar diferentes partes que son del mismo tamaño y el resultado es de ese mismo tamaño. Ya desde ahí la lógica empieza a ser como rara, pero también fascinante e intrigante. Y nos quedamos en aquella pregunta de qué pasa con los enteros, qué pasa cuando metemos números negativos. Y más aún, ¿qué pasa cuando metemos a las fracciones, a los números racionales? Que sabemos que tan solo en el intervalo del 0 al 1, o vamos a decir del 1 al 2 para tomar dos números naturales, ahí que solamente hay dos números naturales, ya hay un infinito, una infinidad de números racionales. Y de 2 a 3 ya hay otro infinito. Entonces, todos los números racionales sí tienen que ser más que los naturales, ¿no? Si estamos hablando también de que hay diferentes tamaños de infinitos, seguramente el infinito de los racionales es más grande que el de los naturales. ¿Tú qué crees? Yo soy Gabriela Lavista, estudié matemáticas, soy guía Montessori y llevo más de 20 años acompañando a alumnos de diferentes edades a transitar sus caminos de aprendizaje, especialmente de matemáticas, pero también de otras áreas y de otras materias. Me gusta mucho la enseñanza y me apasionan las matemáticas. Así es que vamos a ver qué pasa con el infinito cuando metemos a los enteros y cuando metemos a los racionales. Pues a ver, decíamos que el infinito de los números naturales, que se puede extender obviamente hasta el infinito, ese es el infinito más chiquito, que los números transfinitos se denotan con la letra hebrea Aleph. Aleph 0 es el más chiquito, después seguiría Aleph 1, pero bueno, la pregunta es ¿cuántos Alephs hay? ¿A poco sí hay muchísimos tamaños de infinitos? Bueno, eso lo vamos a responder más adelante. Pero bueno, este conjunto de los números naturales es justamente el que usamos para establecer una relación cuando queremos contar cosas. Cuando queremos contar algo finito, digamos que tenemos canicas, pues entonces decimos, a ver, esta es la 1, la 2, la 3, la 4. A cada una le vamos asignando un número natural. Y donde acabamos, decimos, hay 6 canicas en este caso, ¿no? O sea, el último número natural que usamos es lo que llamamos contar y entonces asumimos que todo nuestro conjunto tiene ese número de elementos. Y sí, estamos estableciendo una relación biunívoca, o sea, de ida y vuelta. Eso quiere decir que el 1 solamente tiene esta canica, ninguna otra, y esta canica solamente tiene el 1, ¿no? No hay de que una canica tenga dos números o que un número le toque en dos canicas, no, es biunívoca, de ida y de vuelta con un solo elemento para cada número. Entonces, cuando establecemos esa relación, efectivamente, si terminamos en el 6, decimos, ah, pues nuestro conjunto tiene a todos los que estaban antes, tiene 6 elementos. Entonces, contar, decíamos, es establecer esta relación con los números naturales. Si podemos fijar el último número claramente, decimos que el conjunto es finito. Y si no podemos encontrar ese último número, entonces nuestro conjunto ya es infinito. Pero ese infinito, cuando lo podemos relacionar con los números naturales, es un infinito contable. O sea que podemos hacer esto.
que lo podemos, que establecemos esa relación con cada número natural y que entonces podemos contar los elementos, aunque nunca terminemos, pero los podemos contar. Vamos a ver de qué manera podríamos acomodar los números enteros. Los números enteros estamos acostumbrados a verlos en la recta, así del lado derecho los positivos y del lado izquierdo los negativos, ¿no? Y así puede ser un poco más complicado porque ¿cómo vamos a establecer dónde ponemos el 1, ¿no? O sea, si nos vamos, por muy que nos vayamos muy a la izquierda, el menos 3 billones, lo que sea, grandísimo, pues siempre va a haber más para allá, ¿no? Más para la izquierda. Entonces, no sabemos dónde empezar. Entonces, este no es un buen acomodo si es que queremos intentar contar los números enteros. Al final, partimos de que no sabemos. Queremos ver si los números enteros son contables para poder establecer si su tamaño de infinito es como el de los números naturales o es más grande. Entonces, así de entrada pudiera parecer más grande porque decimos, no, pues vamos a tener que empezar aquí en el 1, como contamos los números naturales, y así nos vamos a ir y siempre, o sea, la recta va a ir avanzando al mismo par que los números naturales y nos van a quedar todos estos. Entonces, definitivamente es mayor. Pero en matemáticas se trata no nada más de ver como la respuesta así directa. Hay que buscar porque finalmente lo que quieres encontrar es que efectivamente no hay ningún acomodo. O sea, si yo encuentro un acomodo, entonces te voy a demostrar que son contables. Y como no es tan fácil demostrar que no lo hay, tendrías que suponer que sí lo hay y demostrar que no lo hay. Pero es que si tratas de suponer que sí lo hay, lo vas a encontrar en el caso de los enteros. Entonces, para no hacernos más líos con las palabras, vamos a ver qué te parece este acomodo. Vamos a poner el 0, empezamos con el 1 y después de cada número natural positivo vamos a poner su natural negativo. Entonces vamos a hacer 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4 y así nos vamos a seguir. Estos van a ser los números. Y de esta manera, tú puedes intentar establecer esta relación bionívoca con los números naturales, o sea, al 0 le ponemos el 1, al 1 le ponemos el 2, al menos 1 le ponemos el 3, al 2 le ponemos el 4, al menos 2 le ponemos el 5, al 3 le ponemos el 6, al menos 3 le ponemos el 7, al 4 le ponemos el 8 y así nos vamos a seguir. Acá sigue el 9, en el 5 va a seguir el 10, etcétera. Y quizá ya te puedas ir dando cuenta de que en realidad este acomodo lo podemos seguir hasta el infinito y a cada número entero, ya sea positivo o negativo, le va a tocar un único entero natural. Y si decimos, no, pues es que, no sé, un número negativo no le tocó, basta ver quién tiene de positivo y podemos encontrar su número natural. Algo que podíamos hacer, por ejemplo, con los cuadrados, que eran 1, 4, 9, 16, y les asignábamos así el 1, el 2, el 3, el 4, es que podíamos determinar que para el natural n encontrábamos el n al cuadrado. Siempre que podemos encontrar este tipo de relación va a ser más fácil porque ya hasta aseguramos quién es el natural que le toca a cada número o qué número le toca a cada natural. Y entonces así ya queda como mucho más claro. A veces no vamos a poder encontrar esa relación, pero si tú puedes hacer un acomodo del conjunto que quieres ver qué tan grande es, de tal manera que tus elementos queden completamente ordenados y tú los puedas ir contando, entonces tu conjunto va a ser contable. En este caso, incluso también podemos encontrar esa relación. Si te das cuenta, al 1 le toca el 2, al 2 le toca el 4, al 3 le toca el 6, al 4 le toca el 8. Entonces, efectivamente, es como estar tomando los números pares, no, sí, los múltiplos de 2, ¿no? Aquí
al 1, lo multiplicamos por 2 y ese es el que le toca para contarlo, porque el 1 estuvo en el 0. El 3 se va al -1 y el 4 ya le toca al 2. Entonces, como que cuando contamos los pares, justamente nos saltamos un lugar, ¿no? Y ya vimos que los pares tienen el mismo tamaño que los números naturales. Se los podemos ir relacionando con cada número natural. Bueno, pues si a los pares en cada hueco que nos saltamos a los impares, digamos, le metes el negativo, pues resulta que tenemos justamente los números naturales. Y entonces por eso cada uno vuelve a caer, bueno, cada positivo vuelve a caer en su doble, con el que lo vamos a contar. Entonces de esta manera vemos que no importa que haya la misma cantidad de números a la izquierda que a la derecha, o sea, los negativos que los positivos, si tú los acomodas de determinada manera, no es que ese acomodo de la recta sea el único, es un acomodo que nos funciona cuando estamos trabajando con la recta numérica, pero los números en sí, pues, están, digamos, sueltos, ¿no? Entonces tú los formas de esta manera y los puedes contar. Y además, sabes qué número le va a tocar a cada uno, ¿no? Al -4, pues ya le va a tocar el doble de su positivo más 1. Al -5 le va a tocar el doble de su positivo más 1. Y así vas a saber también, en este caso, qué número natural le toca a cada número, qué número se le está asignando para contarlo. De tal manera que si tú quieres terminar, en vez de todos los enteros, nada más un conjunto finito, una parte de ese conjunto que sea finito, tú puedes terminar en un determinado número y sabes qué número natural se le asigna y cuántos elementos entonces tiene ese conjunto que determinaste. Recuerda que cuando los puedes ordenar, el número natural que le toca te va a decir cuántos elementos tiene ese conjunto finito que tú determinaste. Eso pasa con los enteros. ¿Y qué pasa con los racionales? Decíamos, tenemos aquí, o sea, la representación en la recta es útil para visualizar lo que queremos, ¿no? Tenemos del 1 al 2. Del 1 al 2 podemos encontrar aquí el número 3 medios. Y en medio de 3 medios podemos encontrar 5 cuartos. Y en medio de 5 cuartos podemos encontrar 9 octavos. Y en medio podemos encontrar, que es siguen 16avos, 17 16avos, acá lo voy a poner, 17 16avos. Y en medio, entre el 1 y el 17 16avos, pues siguen 32avos y podemos encontrar el 33 32avos. Y así, siempre que tú tomes dos números racionales, dos fracciones, en medio puedes encontrar otra, seguro, porque cualesquiera dos fracciones, si tú ese espacio, o sea, son diferentes, entonces hay un espacio aunque sea chiquitito. Si lo partes a la mitad, ahí encuentras otra fracción. Eso se llama la propiedad de densidad de los números racionales. Entonces, eso quiere decir que si tú puedes seguir este proceso hasta el infinito, pues que aquí, tan solo en este intervalo, hay infinitos números racionales. ¿Cuántos? No sabemos si es Aleph 1, Aleph 0 igual que los naturales o no, pero hay infinitos. Y entonces, del 2 al 3 pasa lo mismo y también hay infinitos. Y del 0 al 1 también hubo infinitos. Y del 0 al -1 también. Entonces hay infinito más infinito más infinito más infinito, que todavía no sabemos si es Aleph 0. Pero aún suponiendo que fuera Aleph 0, ¿qué pasa si sumamos Aleph 0, o sea, toda la cantidad, lo que sea que eso signifique, de números naturales, más toda la cantidad de números naturales, más toda la cantidad de números naturales, más toda la cantidad de números naturales, por un número de la cantidad de números naturales multiplicado, ¿no? O sea, esto lo vamos a hacer por todos los números enteros que hay, que es Aleph 0. Entonces es Aleph 0 por Aleph 0. ¿Y eso cuánto es de infinito? Como que otra vez la intuición nos diría, pues seguro que hay más números racionales que naturales. O sea, ahí sí, si ya los enteros los lograste acomodar de tal manera que los pudieras contar,
y que entonces fuera un conjunto infinito contable como el de los naturales, ya está muy difícil pensar que los racionales con esta propiedad, todavía los enteros siguen siendo discretos, ¿no? O sea, entre cada intervalo solamente está el que sigue. Pero aquí, si en cada intervalo hay una infinidad de números, pues, ¿qué pasa, no? ¿A poco sí sigue siendo Aleph 0? Vamos a ver qué se le ocurrió a Cantor para ver cuántos números racionales hay. Yo puse aquí ya el acomodo para no llevarme mucho tiempo en el video mientras escribía todo esto, pero fíjate bien, antes de ir a lo que vamos a hacer, observa bien. En la primera fila, todos los numeradores son 1 y los denominadores van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un entero y ya las demás son fracciones. Y todas estas fracciones, si te das cuenta, son más chicas que el entero. Un medio, un tercio, un cuarto, un sexto, un séptimo, un octavo, etc. Después, en la siguiente fila, todos los numeradores son 2 y los denominadores, pues, igual van del 1 hasta el infinito. Estos puntos significan que seguimos hasta el infinito usando puros números naturales. Entonces, tenemos el 2, que son dos enteros, 2 medios, que es un entero, es lo mismo que esto, 2 tercios, que ya es más chico que un entero, 2 cuartos, que es un medio. Podemos justamente marcar así con un paréntesis las fracciones que tienen factores en común, o sea que se pueden simplificar porque 2 cuartos ya es un medio, ¿no? Entonces, de hecho, estamos incluso repitiendo números. No estamos poniendo nada más una vez cada racional, sino que los estamos repitiendo. Entonces, digamos que hay hasta más números de todos los racionales que hay. Este es un acomodo de todos los racionales. Vamos a seguir analizando por qué es eso. 3 sobre 1 en la tercera fila, todos los numeradores son 3. Abajo vamos otra vez desde el 1 hasta el infinito. Y fíjate que los numeradores siempre van del 1 al infinito y los denominadores siempre van del 1 al infinito y los numeradores en la primera fila son 1, en la segunda fila son 2, la tercera fila son 3, en la cuarta 4, etcétera. Entonces, aquí 3 sobre 1 son 3 enteros. 3 medios es más grande que 2, más chico que 3. 3 enteros es otra vez, 3 tercios es un entero. 3 cuartos ya es más chico que un entero, 3 quintos, 3 sextos, vuelve a ser un medio. Entonces, un medio ya está repetido con 2 medios, no, con 2 cuartos y con 3 sextos, 3 séptimos, 3 octavos y así nos vamos a ir. Luego 4 enteros, 4 medios que son 2 enteros y ya también está repetida. 4 tercios, que es más grande que un entero, 4 cuartos, que es un entero. Si te das cuenta, como que en las diagonales van a ir quedando, bueno, en diferentes tipos de diagonales, van quedando las que están repetidas. 4 sextos son 2 tercios, que ya tenemos en la segunda fila. 4 octavos es un medio que tenemos en la primera fila, etcétera, ¿no? Entonces, se empiezan a repetir números, pero aún así ahí van a caber absolutamente todos los enteros. Aquí en la segunda fila ya empezamos desde el 2, en la tercera desde el 3, en la cuarta desde el 4, en la quinta desde el 5. Entonces son todas las fracciones que van cabiendo en toda la recta, absolutamente todos los números racionales. Si dices, no, este no ha aparecido, basta que tú sigas un poquito, ya sea hacia abajo, hacia la derecha, en diagonal, para que encuentres la fracción que tú quieras. Todas las fracciones caben en este acomodo. Entonces, ¿qué hizo Cantor? Dijo, a ver, a esta le vamos a asignar el número 1. De ahí nos vamos para acá y le asignamos el número 2. O sea, lo que quiere ver es si puede contar las fracciones, o sea, los números racionales. Y entonces nos vamos para acá y este va a ser el número 3. Nos vamos para acá y este va a ser el 4 y de ahí nos vamos en diagonal. El 5, el 6. Bajamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
De ahí bajarías a la 16, que es 6 enteros, etcétera. Y lo que está haciendo, lo que hizo fue acomodar todas las fracciones, absolutamente todas las fracciones que existen, de una tal manera que las pueda contar. Cualquier fracción, esto lo está haciendo con los positivos, pero algo análogo se puede hacer con los negativos. Primero vamos a ver que el hecho de acomodarlas de determinada manera, que entonces las puedas contar y que estés segura que pasan por todas las fracciones que hay, esto te indica que el conjunto de los racionales, si bien sí es infinito, es contable. Y si es contable, su tamaño es Aleph 0. Si es contable, quiere decir que las puedes acomodar de tal manera, o sea, aquí están en diagonal para poder ubicar el acomodo, pero entonces tú simplemente escribes un entero, luego 2 enteros, luego un medio, luego un tercio, luego 2 medios, luego 3 enteros, y además hasta está repitiendo fracciones, y aún así, o sea, las está contando dobles, digamos, y aún así las puede contar. Entonces, no hay más números racionales que naturales, hay la misma cantidad de números racionales que naturales. Ahora, tú puedes pensar, bueno, ¿y qué pasa con los negativos? Con los negativos los puedes acomodar igual y contarlos. Y así como pasaba con los naturales positivos y los negativos, que a ambos los puedes contar, tú los puedes acomodar de tal manera que también los puedas contar. O sea, un infinito contable más otro infinito contable te va a dar ese mismo, ni siquiera otro infinito contable, sino ese mismo infinito. Eso, yo sé que a lo mejor estos videos donde estamos hablando de infinitos de repente parecen trabalenguas mentales, ¿no? Y entonces el infinito del infinito, el más grande y el más chiquito, o sea, pero eso es lo divertido del infinito, que cuando te adentras en ese mundo y te atreves a dar el salto y empiezas a usar la lógica del infinito, hay un montón de cosas que te van a sorprender muchísimo y se vuelve muy divertido. De repente sí, la cabeza te va a hacer así de, no, pero ¿cómo? Pero eso justamente lo hace divertido. Entonces, en este video vimos que los números enteros, o sea, tomando en cuenta los negativos, tienen el mismo tamaño que los números naturales, o sea, los puros positivos con los que contamos. Y que además los racionales, o sea, las fracciones, tienen la misma cantidad de elementos, o sea, el conjunto tiene el mismo tamaño que los naturales, o sea, también los podemos contar. Sigue siendo Aleph 0. ¿Qué tal? ¿Qué tal con eso? Ahora yo te pregunto, la pregunta que planteo ahora es, ¿qué pasa con los números reales? Los números reales, recordamos que ya no nada más son fracciones, porque las fracciones las podemos escribir así o las podemos escribir, por ejemplo, como números decimales periódicos, o sea que se repite siempre la cola decimal y siempre va a ser 3, o por ejemplo 0.75, y siempre 75. Estas también son representaciones de números racionales, pero hay números que se representan como decimales, por ejemplo, el número pi, que si no has visto el video de pi, ve a verlo para que sepas quién es, que su cola decimal no se va a, a repetir. Yo me sé hasta este dígito, pero siempre va a estar cambiando. No se ha encontrado ningún patrón y es infinita. Estos son los números irracionales o como raíz de 2, raíz de 5, el número del que no hemos hablado. Todos estos números son irracionales. Bueno, ¿qué pasa? Si estos números además los podemos encontrar entre las fracciones, o sea, cuando dijimos que está el 1, el 2, aquí está el 1 medio, y aunque vamos encontrando fracciones, siempre vamos encontrando más, también entre cada uno de esos hay también una infinidad de números reales. Entonces, ¿será que los números reales sí hay más o no? Tal vez acá la lógica ya te diga, a ver,
ya vimos los números naturales y luego vimos los enteros y resulta que fueron del mismo tamaño. Y luego que los pares y fueron del mismo tamaño. Y luego los cuadrados y fueron del mismo tamaño. Bueno, ya las fracciones que se veía a leguas que iba a ser más grande, resulta que también son del mismo tamaño. Entonces, probablemente todos los infinitos sean del mismo tamaño, ¿no? O sea, hay nada más, pues vamos a encontrar una manera de ordenar los reales para poderlos contar. Ahora el reto se trata de eso, ya ni siquiera de ver si son infinitos o no, o si de hay más grandes, sino de ordenar los reales para poderlos contar. Entonces, pues vamos a ver si la lógica sigue por ese camino y platícame, anímate a intentarlo antes de buscar la respuesta, porque seguramente hay muchas fuentes donde puedes encontrar esa respuesta, pero anímate a intentar cómo podrías ordenar los números reales. ¿Se te ocurre alguna manera en la que las puedes poner para intentar contarlos? Para ver si efectivamente el conjunto de números reales también es contable. Déjamelo en los comentarios y platícame, ¿qué te parece esta serie sobre el infinito? Si te parece divertida, si te anima a pensar de otra manera, si te ha sorprendido, si tu lógica sigue intacta o no. Y platícame de qué otra cosa quieres que hagamos una serie. Si hay huecos aquí que de repente dices, ¿qué es eso de que los racionales son densos o cómo que entre dos racionales encuentro otro o cómo funcionan las fracciones, etcétera? Pues a lo mejor lo que falta es un poquito de base matemática y para eso te invito a mi comunidad de School. Recuerda que ahí tienes un curso desde cero hasta cálculo integral en donde vas a poder ir aprendiendo paso a paso todos estos conceptos y tener una estructura muy firme para, tanto para tu vida cotidiana, para la escuela, para el trabajo, para elegir la carrera que te guste sin que importe si tienes matemáticas o no, porque tú sabes que eres hábil y que puedes manejarlas, hasta para entender cosas así como nada más de echar a volar nuestra imaginación y trabajar nuestro cerebro de maneras que no son tan cotidianas. Así es que únete a la comunidad, el link te lo dejo en la descripción y si te gustan estos videos, regálame un like, suscríbete, déjame en los comentarios qué te van pareciendo y cuáles son tus ideas sobre los números reales. Nos vemos en el siguiente video.